Bienvenidos a Entre Línea con William Herrera. En esta ocasión hemos invitado a Gustavo Pedraza. Gustavo Pedraza es una persona entendida en estos temas sociales, políticos, hace análisis de coyuntura y por supuesto vamos a abordar temas de la agenda nacional y que tienen que ver, insisto, con esto que es la agenda diaria. Vamos a hablar del censo, vamos a hacer un poquito las proyecciones, qué nos deja el censo, cómo se realizó el censo, el impacto del censo para Santa Cruz, qué viene de aquí para adelante. Gustavo, una primera mirada tuya en perspectiva, ya se hizo el censo. ¿Cómo lo has visto el censo y cuáles crees que van a ser el impacto de los resultados del censo para Santa Cruz en particular? Bueno, gracias primero por la invitación, querido William. Como siempre, un gusto conversar con vos, con la audiencia de tu programa. Hay que marcar el contexto en el que se realizó el censo para poder entenderle mejor. Y lo que viene sobre Y todo. lo que viene sobre todo adelante, los datos que van a salir. Hay una gran desconfianza en las instituciones públicas. O sea, ese es el contexto. Hay gran desconfianza en el INE, en el gobierno en general, ¿no? Por eso se hicieron muchos esfuerzos en la última parte, ya antes del censo, para poder digerir y asimilar al censo como un evento importante, ¿no? Se tomó el punto de partida de la protesta del 2022. Creo que finalmente se logró asimilar al censo como un evento trascendental para Santa Cruz. Y en esa medida, la gente joven que fue voluntaria fue determinante en la ejecución de esta actividad, que es vital para cualquier país. Entonces, creo yo que el censo, pese a ese nivel de desconfianza, se realizó, participó la gente, y un rasgo que no hay que dejarlo pasar es el traslado. El acarreo. El acarreo, que tiene diríamos, algo de diferencia con el acarreo en épocas electorales. Aquí lo que vemos es la viveza de algunos alcaldes, ¿no? La viveza criolla, podríamos De decir. algunos alcaldes. Así es que llamando a sus paisanos, a sus municipios. Creo yo que eso tiene obviamente penalización, o sea, Pero puede impactar esto en términos numéricos. impacta, ¿no? Y no ha sido Santa Cruz únicamente, ¿no? Cochabamba creo que manejaban datos, ¿no? De que cerca de 30.000 personas se hubieran trasladado a otros municipios, pero el tema de fondo aquí es cómo no se puede, El hecho mismo. el hecho como tal, y no se lo ha podido evitar como experiencia para el futuro, pero hay que tomar en cuenta un detallito sociológico que es importante, el sentido de pertenencia, ¿no? Más allá de los Pero eso temas jurídicos. significaría que todos los que se han ido, pese a que viven en Santa Cruz, no lo sienten a Santa Cruz como... Exactamente, ese es el tema de fondo para mí. Y ahí está ya el esfuerzo que tiene que hacerse por incluir, ¿no? Se nota que hay sectores de la sociedad cruceña, hay una segmentación territorial. Hay barrios nuevos que están lejos del primer anillo, deben estar en el octavo, en el noveno, son barrios Y ahí que no está viendo tienen la migración. totalmente. No olvidemos que la migración no deja o sea, es de dinámica. Es la única región que atrae, es el único polo que está atrayendo desde la década de los 60. O sea, las olas migratorias del 70, fijémonos en los Cada vez son censos. más altas. Claro, todos los censos, si nos fijamos todos los censos, Ujú. vamos a mirar cómo está doblándose básicamente el número de habitantes Y en la cómo se ciudad. van vaciando otros departamentos. El 2001, Santa Cruz tenía, Santa Cruz de la Sierra, 1.000.000, el 2001, ¿no? Y este censo, el 2012, ya se llegó a cerca de 2 millones. Yo creo que este censo va a pasar los 2 millones. Estamos hablando de la ciudad capital. Ujú. Entonces, mira cómo en 20 años, ¿no? Cómo se ha doblado y probablemente más del doble la población. Entonces, Más que doblado, se ha disparado, diría yo. y eso también, la gente está viene de algún lugar. ¿Y cuáles son los lugares que se están vaciando, digamos, ¿no? Chuquisaca, Potosí, La Oruro. Paz, Oruro. O sea, Santa Cruz es atracción particularmente para las regiones más empobrecidas, Ujú. con menos atención del gobierno, pese a toda la discursividad que tiene el tema indígena. Quienes llegan a Santa Cruz son indígenas quechua, son indígenas aymara, que vienen a buscarse la vida, Ujú. la forma de sobrevivir. Entonces, eso
muestra la evidencia irrefutable del fracaso del modelo económico del gobierno, ¿no? Tanto que hablaban de la economía comunitaria, la inclusión económica y social, y el resultado es lo que hay que valorar, hay que medir, mejor dicho. ¿Cómo te haces la idea de la nueva radiografía que va a salir? O la nueva foto. Sin duda, Santa Cruz es la región, ya ha sido, ¿no? Antes, con la proyección del último censo del 2012, ya tenemos la mayor población como ciudad y como departamento. Y creo yo que ahora vamos a estar alrededor de 4 millones, si no más, y con una composición muy heterogénea. Santa Cruz es la condensación de la bolivianidad. Es decir, la primera, yo hice una investigación hace unos 7 años atrás, la primera minoría indígena de Santa Cruz es quechua. En Santa Cruz. Claro, en la ciudad de Santa Cruz. Y la segunda es aymara. La tercera es guaraní y de ahí la chiquitana y los indígenas, diríamos, originarios del oriente. Puro. Puro. O sea, estamos hablando de un dato que hay que ponerlo en el análisis. O sea, no es un chiquitano o un ayoreo o un guaraní el indígena minoritario en Santa Cruz. Estamos hablando de un migrante quechua y de un migrante aymara en segundo, y después están los Lo que dijo Jerez Justiniano, nuestros collas. Esa es pues una forma de decirlo, ¿no? Pero en realidad estos datos nos están mostrando que Santa Cruz no es ya polo de atracción para la pobreza, para los indígenas, que son los más pobres de Occidente, sino también para las clases medias y para las élites. Si nosotros observamos la ola después del gobierno del MAS, ¿no? Hablemos de la última ola migrante, hay un gran monto, un gran volumen de clase media alta. Y eso hay que verlo nomás en los condominios, ¿no? ¿Y en lo Uruguay? Claro. La élite económica paceña está asentada en Santa Cruz, pero totalmente. O sea, y es un hecho que hay que reconocerlo en el análisis social. O sea, no solamente son los indígenas, sino también las clases altas. Totalmente. O sea, si contamos aquí, por ejemplo, los bancos, ¿dónde viven los dueños de los bancos? No viven en Chuquisaca, que es donde nació uno de los bancos más antiguos, ¿no? O en La Paz. Viven aquí. Yo recuerdo, Gustavo, claro, vos también seguramente, antiguamente las oficinas centrales las tenían en La Paz y aquí Santa Cruz era la sucursal. Ahora se ha invertido, aquí está la central y allá están las sucursales. Claro, este hecho, esta ola migratoria, primero de trabajadores agrícolas indígenas, después de urbanos y ahora en la última parte es híbrida, es de clase media alta, de élite occidental, y también continúa la ola migratoria indígena, es decir, hacen de Santa Cruz lo que se dice comúnmente, ¿no? La nueva Bolivia, la Bolivia del siglo XXI. En realidad, Bolivia en este siglo está concentrada en Santa Cruz. Es esa heterogeneidad mestiza, indígena, campesina, vive en Santa Cruz. O sea, estos obreros agrícolas que en los 70, en los 80 vinieron de Zafrero, unos son prósperos, olleros ahora o cañeros, esos que llegaron para cosechar algodón, y los obreros que migraron y no les fue muy bien en los últimos tiempos, son los jardineros que hay ahora en Santa Cruz. O sea, uno habla con el jardinero y le pregunta cuál era su oficio anterior y le va a decir, yo era zafrero, yo era cosechador de arroz. Pero en definitiva todo le ha ido relativamente bien. Sin duda alguna, por eso vine. La gente no viene de vacaciones a Santa Cruz. Entonces, el censo lo que nos va a mostrar es esa composición heterogénea de esta nueva sociedad, que es muy heterogénea, la más heterogénea del país, y hay que saber leerlo. Y los partidos políticos no están leyendo esto. O sea, las élites políticas no están leyendo esta transformación de la sociedad cruceña. Y por lo tanto, si esta transformación en la sociedad cruceña no es interpretada correctamente y se mira a Santa Cruz con la misma mirada del siglo pasado, ahí hay un error gravísimo. Y eso es lo que está pasando, por ejemplo. Políticamente eso, ahí voy. Políticamente, ¿qué va a pasar de aquí en adelante? Yo creo que Santa Cruz tiene una batalla interna. Pendiente, y obviamente Santa Cruz una batalla interna y obviamente la batalla nacional. La batalla interna yo creo que es mirarse hacia adentro e interpretar ese cambio y poder construir una opción política, un sujeto político que sea nacional,
que tenga el corazón, digamos, en Santa Cruz, pero que sea nacional, y que supere esas visiones del siglo pasado. El gran problema es que se está mirando a Santa Cruz con la misma mirada, con la misma, diríamos, Un hijo lente. lente de hace 25 o 30 años. Ese es el error. Manuel Suárez, lo debes ubicar a Ujú. Manuel Suárez, dice de que ningún gobierno de aquí en adelante puede gobernar de espalda a Santa Cruz. Sin duda. Yo tengo ahí un comentario en un libro que Ah, tuvimos claro, vos discutiendo. trabajaste en el libro Trabajamos en con un libro Manuel. ahí Sí, con sí. él. Santa Cruz es el centro de la economía nacional. La economía agropecuaria es la columna vertebral de Santa Cruz y obviamente es la productora de alimentos, ¿no? Del resto del país. Y por lo tanto es la economía que más Más está dinámica. generando riqueza, divisa. Y ahora, en los últimos probablemente 8 años, 6 años, se ha desplazado esa centralidad política que estaba solamente en La Paz, Ujú. también hacia Santa Cruz. O sea, fijémonos cada uno de los hechos que se han dado y tenemos a Santa Cruz en el centro, la sociedad Ya es el como tal, epicentro político. sin ninguna duda. Entonces, y otro de los síntomas para, que no son muy agradables los datos, son los conflictos. Por ejemplo, los conflictos están donde hay mayor efervescencia social, donde hay mayor demanda, donde hay mayor cambio. Ujú. Y los conflictos en los últimos años están centrados en Santa Cruz. O sea, el Casi conflicto, como que exclusivamente en Santa Cruz. El entonces censo. es como que esa conflictividad que tenía el centro de poder andino hace unos 10, 15, 20 años, de pronto se ha desplazado a Santa Cruz. Esa es la mejor referencia y evidencia de lo que acabas de decir. Así es. Entonces, preparémonos para eso. Ese es el problema. Que Alguien podría decir es el precio del progreso, del sin duda, crecimiento. es el precio del progreso, del crecimiento, porque aparte del tema económico, bueno, tenemos ya la centralidad política, no para gobernar Bolivia aún, con los problemas internos que tenemos, por eso te digo, tenemos dos grandes tareas. ¿Cómo resolvemos la cuestión interna, la cuestión cruceña? El, Hablando de la institucionalidad cruceña. claro, cuando hablamos de institucionalidad, es muy genérico, ¿no? Yo hablaría más la cuestión del poder aquí en Santa Cruz. Ujú. O sea, el gobernador o la gobernación, el gobierno de la ciudad capital, ya no hay equilibrio, que hubieron hasta hace unos 10 años. Habían equilibrio y la élite tenía la capacidad, los partidos tenían la capacidad de poder generar equilibrio. El comité cívico era una entidad que ordenaba en los pactos, ¿no? Mediaba, Los grupos liderizaba. de poder tomaban decisiones, bueno, se apoya a un alcalde y se apoya a un gobernador, a un partido aquí, un partido allá, se distribuye el poder, se equilibra. Y ahora eso no hay, se hizo triza, Ujú. ¿no? Lo que muestra, primero, el crecimiento de Santa Cruz y lo que muestra también que no hay una interpretación. Nadie en el campo político, en el ejercicio de la función de poder ahora, está interpretando la dimensión Me está de esos diciendo que el cambios. Comité Pro Santa Cruz se quedó estancado también. Completamente. O sea, y no depende de una persona o dos. Ujú. El comité cívico como entidad en abstracto es un símbolo, pero ya no es suficiente, Ujú. ya no es el ordenador de pactos, más bien ahora ha tomado un bando, ¿no? Ya no es el generador de equilibrio, justamente porque ha quedado pequeño ¿Ha sido sobrepasado tal vez? en comparación con la dimensión del cambio que ha habido. Ya. No ha habido la interpretación de ese cambio. ¿O no acompañó los No cambios? acompañó y no leyó. Y me parece que hay todavía posibilidades estamos en transición. Estamos en un periodo de transición en el nuevo, diríamos, modelo de gestión de poder en Santa Cruz. Del modelo de gestión de poder equilibrada, distributivo que había, hemos pasado a un modelo competitivo, que está bien, porque eso es lo que nos manda la Y democracia. además es inevitable. Tiene que competirse aquí. El tema es cómo nos subimos a ese carro. Lo que pasa es que ese modelo anterior, los que pregonan el modelo anterior de los equilibrios, de los pactos, que ahora dicen, ya no estamos unidos, estamos divididos, es correcto lo que dicen, pero tienen que aceptar que hay que competir, tienen que aceptar que ahora es el voto el que tiene que definir y no el arreglo arriba.
sea, el arreglo de gabinete ya no funciona ahora. El pacto de gabinete. Me estás diciendo que la democracia necesita más democracia. Necesita, puede ser practicada. Ya somos grandes como sociedad, ya vamos a ser 4 millones y más, y ya no es suficiente el manejo de grupos, 1, 2 o 3 grupos de poder. El ejercicio democrático tiene que ser la herramienta, la vía para ordenar la gestión de poder en Santa Cruz. Y con eso progresivamente vamos a ir abandonando eso de que este es un traidor, de que este me traicionó, porque esos términos son del siglo pasado. Traidor a Santa Cruz, el odio a Santa Cruz. O sea, esos términos son, sin duda alguna, un estigma, ¿no?, de una sociedad que estuvo y está enfrentada todavía al centro de poder andino. Pero hay que entender que aquí, internamente, necesitamos, pues, un lenguaje que exprese lo que está sucediendo. Más inclusión, debate, inclusión, competencia electoral, apertura, reconocimiento a los méritos, apertura. Aquí no tienen que ser líderes los elegidos por grupo y los más obedientes. Tienen que ser elegidos por el voto los meritorios, los idóneos, los más inteligentes. ¿Y dónde los pillamos? Eso es lo que tenemos que hacer, abrir los espacios para que esa gente se anime a entrar a competir, abrir el campo democrático para que no sea el dedo de 1, de 2 o de 3 el que ponga candidatos o el que ponga presidentes, ¿no?, cívicos, de federaciones, colegios, no, tiene que ser el voto. Y por lo tanto el conocimiento, la formación, la capacidad, la ciencia, la tecnología, ese tiene que ser, esas categorías. Los méritos, en definitiva. Claro, esas categorías tienen que predominar en una sociedad que está avanzando de una manera rápida en la economía, pero estamos muy rezagados en el campo. Tendría que terminarse el compadrerío que prevaleció en algún momento. Totalmente, porque yo creo que tiene sus roles, han tenido sus roles esa metodología de la selección, digamos, del dedo, ¿no?, del uno, del amigo, del acá, el socio. Eso ya no es suficiente. Es decir, eso funcionó cuando esta sociedad era más chica. Ahora es una sociedad grande. Necesita modernizarse más. Necesitan conductores con visión estratégica que tengan planificación en 50 años. Visión de futuro. Claro, nosotros tenemos tanta potencialidad y tenemos que ordenar, ¿no?, desde la gobernación, desde las alcaldías, esas líneas, esa hoja de ruta, proteger los recursos naturales, producir más, darle sostenibilidad, darle incentivos a los emprendedores, cuidar a los empresarios privados, acompañar los procesos productivos, proteger la propiedad privada. Todos esos temas están dentro de este paquete grande que tiene que ser la tarea de la gobernación, de las alcaldías, que no lo están siendo ahora. Si nos fijamos en el día a día, revisemos en los últimos 4 meses los titulares y el lenguaje utilizado, vamos a ver ahí las peleas internas, ¿no?, que este es un traidor, que el otro acá, que este es un pícaro, que es un corrupto, que todo eso es la síntesis de lo que está pasando ahora. Tenemos que saltar de este momento que no nos trae nada bueno a uno nuevo. Es decir, esta situación crítica tiene que impulsar, gatillar un cambio para que tengamos ya una conducción estratégica, liderazgos con visión, que acompañe los procesos económicos, la educación, la salud, los recursos naturales, que no lo veo todavía cerca, pero hay que hacer los esfuerzos para que así sea. Volvamos al censo. ¿Cuántos escaños crees que va a aumentar Santa Cruz? ¿Y quién sería el que pierde esos escaños? Bueno, todo apunta a que Sucre, Potosí, La Paz posiblemente pierdan escaños, y Oruro de repente, y Santa Cruz van entre 3 y 4. Es lo que se ha estado proyectando. 4 nuevos diputados, claro, porque la Cámara de Senadores se mantiene. No, son números fijos, ¿no? Entonces, 4 nuevos escaños, digamos, ¿no? 3 o 4, hay que ver bien, pero eso es lo que se está proyectando, ¿no? La estadística nos hace... Incluso ahí entra el acarreo, tomando en cuenta el acarreo. Tomando en cuenta todo, digamos, ¿no? Yo creo que eso es lo que probablemente se dé. ¿Vos crees que va a haber un pacto fiscal que sería el otro gran paso después del censo? Yo lo veo complicado desde el tema de los escaños, aplicarlo en la próxima elección por la posición que ya ha tomado el gobierno. El gobierno ha dicho que el INE recién va a entregar los resultados oficiales poco tiempo el próximo año.
Cuando ya las elecciones estén encima, quién sabe, Claro, pasadas las lo que elecciones. va a entregar rápido en agosto son los resultados preliminares sobre los cuales se va a Y sobre distribuir. eso no se puede tomar No se ninguna puede tomar en decisión. cuenta. Entonces lo que han hecho es patear los resultados oficiales de manera que ya no haya tiempo para la nueva redistribución o cartografía, digamos, electoral, ¿no? Me parece que el gobierno está apuntando a eso. Lastimosamente, lo correcto debería ser que en la próxima elección ya se haga Ujú, con la nueva composición, ¿no? ujú. En base a los resultados ¿Y del cuál es censo. la metodología que se te podría utilizar ahí? Todo está en manos del gobierno, pues el INE, ¿no? O Ujú. sea, si ellos tuvieran la disposición a hacerlo bien, democráticamente, de jugar a instituciones responsables, debería entregar los resultados oficiales antes de que se cierren los procesos Además de ser el periodos. compromiso legal, hay una ley en ese sentido. Y porque hay dos temas centrales en esa ley, ¿no? Decreto y ley. Mm, El tema de los recursos financieros y el tema de la representación política. O sea, tendría que hacer todos los esfuerzos para que esa ley se cumpla. Debería cumplirse porque es ley. claro. Entonces, lo que se está mirando, yo leí el otro día un titular que el INE va a entregar recién resultados oficiales el año que viene. Ya ha deslizado, Ujú. ¿no? Ya está el Ya mensaje. está el mensaje. Entonces, ojalá que no sea así, Ujú. pero me parece que esa ley debería cumplirse, ¿no? En cuanto a la representación política y a la distribución Ya. económica. Se nos fue el tiempo, Gustavo. ¿Cómo ves la gestión de Mario Aguilera a propósito de las instituciones cruceñas? La verdad es que en poco tiempo, ¿no? Yo creo que Claro. poco tiempo para hacer una valoración. Me gusta siempre valorar la calidad de gestión cuando haya resultados, ¿no? Me parece importante, sí, el tono eh, discursivo del gobernador en ejercicio. Es muy importante todo lo que se está haciendo. Veo que se está moviendo en relaciones internacionales. Hay un evento esta próxima semana de 40 gobernadores del país amazónico. Lo he visto que está conversando con productores. Me parece bien lo que se está haciendo. Hay que darle tiempo, ¿no? Para que vayan generando ese resultado. Pero lo importante es que la institución esté funcionando, esté dándole vigencia a temas centrales, ¿no? El tema de recursos naturales. Ojalá que haya mayor incidencia en ese tema de la visión estratégica de largo plazo, de ordenar las líneas de coordinación con los municipios, la vinculación caminera, tantos temas que hay que yo creo debe abordárselo desde la gobernación, pero me parece que ha tenido un inicio, diríamos, normal. Esperemos más tiempo para poder hacer una evaluación más completa, ¿no? ¿Cómo te imaginas la última? ¿Cómo te imaginas Santa Cruz de aquí a unos 20 años? Bueno, en la mejor, hay que ver siempre, ¿no? En el escenario ideal, la ciudad más moderna, más vinculada, eh, más segura de Cuidado que Bolivia. también el precio del crecimiento es la Por inseguridad, eso, ¿no? O por el sea, hecho de en violencia el que se van escenario generando. ideal, así Claro. debería ser. Eh, si obviamente se empieza a trabajar desde ahora en el tema de seguridad, en el tema de salud, en el tema de medio ambiente, ¿no? Nosotros producimos per cápita la mayor cantidad de basura del país. Ujú. Estamos produciendo arriba de 500 gramos, ¿no? Entonces, eso tiene que tomarse en cuenta en la ciudad. Entonces, en el escenario ideal, en el escenario, como están las cosas ahorita, Ujú. si esta línea continúa hacia el futuro y no se hacen cambios importantes, sin duda alguna que vamos a tener una ciudad insegura, tomada por el narcotráfico, por la delincuencia, instituciones públicas departamentales y locales manejadas por organizaciones delincuenciales, como en gran parte sucede hoy día en los municipios. O sea, en vez de tener organización interna para servir al ciudadano, hay organización para robarle al municipio. O sea, si se mantiene esta línea, va a ser una ciudad penosa, desastrosa, sin salud, sin educación adecuada y con niveles de deforestación y de deterioro ambiental, diríamos, dramático. El año pasado y el anteaño pasado hemos sido el tercer país del mundo con mayor pérdida de bosque primario, ¿no? O sea, después de Congo, creo, y no me equivoco, Brasil. El año 2004
recordarás en esa época, me tocó ser autoridad pública, éramos el primer país del mundo en bosque certificado, en el manejo de bosque tropical certificado. Éramos el número 1 en el mundo. Ahora somos el número 2, el número 3, perdón, en lo contrario, en la deforestación. Terrible. O sea, ¿eso qué nos muestra hacia el futuro? A tu pregunta, ¿no? Si no damos un cambio Cambio, al timón, rumbo, golpe de timón. sin duda alguna vamos a tener una ciudad, un departamento en esas condiciones que he mencionado. Hay un desafío muy grande para la dirigencia política. Para la dirigencia política departamental y obviamente también para la dirigencia nacional, pero es vital la tarea local, es esa batalla que he mencionado. Nosotros tenemos una tarea interna que hay que saber resolverla bien. Te agradezco, Gustavo.